Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, y hay novedades más que interesantes. Obviamente la mayoría están centradas en lo que es la participación del millonario hoy por hoy en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Vamos a estar hablando de lo que podría llegar a ser el equipo que estaría enfrentando el próximo sábado a Rayados de Monterrey en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles, por la segunda jornada de la fase de grupos. Un equipo que sabe que perfectamente el próximo partido define básicamente todo. River tiene dos balas para clasificarse a los octavos de final. Tiene que ganar uno de los dos partidos que le quedan. ¿Cuál es el problema? Que claramente el duelo más accesible es por lo pronto el que viene frente a Rayados. River debería poder imponerse a los mexicanos y no tener que dejar todo librado al azar en la última jornada contra el Inter de Milán. Hablaremos de un probable cambio que podría llegar a ser el muñeco en el 11 inicial. También estaremos hablando de la lesión de Driussi, que no preocupa únicamente por lo que será su ausencia en lo que queda de esta competencia, sino que estaría muy con lo justo para llegar a el duelo de octavo de final de Conmebol Libertadores contra Libertad a mediados de agosto. Gallardo obviamente ya piensa en su reemplazo, y hablaremos también de dos posibles refuerzos, no puntualmente vinculados al caso de Driussi, porque estaremos hablando de dos jugadores que no son delanteros sino que son mediocampistas, pero que por ambos River ya está averiguando sus situaciones contractuales. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de la situación de Sebastián Driussi, porque el otro día, el martes por la tarde, cuando se conoció que tenía una lesión en el tobillo, que en primera medida todos hablaban de un esguince, que si bien es cierto es una lesión importante, eso no le iba a impedir jugar lo que restaba del Supermundial de Clubes. Probablemente se hubiera perdido los dos encuentros de la fase de grupos, pero si el millonario obtenía buenos resultados, ya sea el próximo sábado ante Rayados y el otro miércoles frente al Inter, en octavos de final se mantenía la esperanza como para que Driussi pudiera estar disponible. Sin embargo, cuando se hizo los estudios correspondientes, la realidad es que esto marca que no solamente ya se ha perdido toda la competencia, aún si River llegase lejos y alcanzara la final del 14 de julio, el atacante no podría estar disponible en ese encuentro, porque la lesión en el tobillo también tiene comprometido los ligamentos. Si bien es cierto que no es lo mismo los ligamentos del tobillo que los ligamentos de la rodilla, son aproximadamente entre 45 y 60 días de recuperación. Y teniendo en cuenta que se lesionó, si tomamos como fecha inicial el día en el cual River venció al Urawa Red Diamonds, es decir, el pasado martes 17 de junio, y el cotejo contra Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores es el 14 de junio, son 57 días. Está medianamente en ese lapso de tiempo en el cual Driussi debería estar recuperado. Aún así, ya se sabía que el muñeco iba a pedir un delantero en este próximo periodo de transferencias. Lo que ahora tenemos que ver es si con la lesión de Driussi no termina pidiendo dos. Dependerá mucho de cómo transcurre la recuperación del futbolista. Por lo pronto, lo que se sabe es que se va a quedar en los Estados Unidos con el resto del plantel. También se está hablando de que podía regresar anticipadamente a la Argentina para que la rehabilitación inicie cuanto antes. Sin embargo, esto no va a ser así y se quedará en tierras norteamericanas con el resto de sus compañeros. Después habrá que ver cuánto termina durando la estadía de River allí, porque a lo mejor, ojalá esto no pase, River termina regresando a finales de la próxima semana. Esto sucedería si queda eliminado en fase de grupos, o a lo mejor se extiende bastante más y recién termina volviendo durante la primera o durante la segunda semana del mes de julio. Pero esto no debería igual retrasar la recuperación de Driussi, porque van a ser todos los ejercicios y seguirán todos los requisitos adecuados como para que el futbolista pueda estar lo antes posible. Obviamente que esta lesión no es culpa de nadie, porque siempre se intenta buscar algún responsable a la hora de cuando un futbolista termina teniendo una lesión importante, pero como no es un desgarro, no es algo físico, fue una jugada demasiado de mala suerte, porque Driussi intenta anticipar al arquero, convierte el segundo gol de River. Sin embargo, cuando termina cayendo se le dobla todo el tobillo, se le vieron gestos de muchísimo dolor en ese momento. Después es verdad que cuando salió del campo de juego se lo notó un poco más contento, porque creo yo que ya se le había pasado un poco el dolor, pero una vez se fue a hacer los estudios se terminó dando la peor noticia en este sentido. Driussi se pierde el Mundial de Clubes y llegaría con lo justo, si es que llega, a los octavos de la Libertadores. ¿Y qué es lo que piensa Gallardo en relación a un posible reemplazo?
Para empezar, para lo que es este torneo, el Supermundial de Clubes de la FIFA, se pueden hacer 2 cambios en la lista definitiva que River hizo en su momento. River, recordemos, envió una nómina de 34 jugadores, el máximo era de 36, pero Gallardo decidió utilizar 34 de los cupos. No se pueden agregar 2 nombres más, es decir, es lo mismo que en la lista de la Libertadores. Tenés que reemplazar a 2 futbolistas. Hay algunos juveniles de River que se sabe que no van a sumar minutos, como en los casos de Giorgio Constantini, de Santiago Lencina seguramente. Hay que ver también qué es lo que pasará con Lautaro Rivero, jugadores que fueron anotados más que nada como para acompañar al plantel. El mismo Federico Gattoni, que luego el 30 de junio, si bien no es un chico, ya acaba su préstamo con River y no va a seguir en el club. Así que si Gallardo tiene la intención de añadir algún delantero, si es que River clasifica a los octavos de final por la lesión de Driussi, podría llegar a hacerlo. ¿Cuáles son los nombres que se barajan? Y solamente hay uno, que es el de Adam Pareiro, que obviamente no podría llamarse refuerzo, porque por lo pronto acá estaríamos hablando de que Driussi era el centro atacante y la referencia de área titular de River, y lo estarían reemplazando con un jugador que no viene a ser titular. Yo creo que si River clasifica a los octavos de final, la dirigencia debería hacer unos movimientos veloces como para intentar contratar un delantero lo antes posible. Si la clasificación de River se asegura el próximo sábado, el 21 de junio, River ya sabe que va a estar jugando los octavos el 30 de junio o el 1 de julio, es decir, dentro de 9 o 10 días después de conocerse el pasaje a la siguiente ronda. Yo creo que si bien no es un tiempo suficiente como para traer una superestrella, podés traer un delantero lo suficientemente adaptado a la idea de Gallardo, no porque conozca el muñeco, sino porque Gallardo normalmente quiere jugadores que tengan ciertas características. Y acá, en cuanto a lo que tiene que ver con los delanteros que tiene River en los Estados Unidos, tenés a Borja, que puede ser que sea titular frente a Rayados, porque básicamente no hay otro delantero. Y en el caso de que Vareiro se sume, estamos hablando de un jugador cuyas características son prácticamente similares a las del colombiano. Entonces, yo creo que con 10 días, si es que River clasifica, repito, porque si River llega a quedar eliminado, obviamente que los refuerzos hay que traerlos, pero ya serían para lo que va a ser el torneo clausura en Argentina o la Copa Libertadores a mediados de agosto. Pero por lo pronto se puede hacer una negociación express por un atacante si es que el próximo sábado River le gana a Rayados, asegura la clasificación y de cara a octavos de final la FIFA permite 2 modificaciones en la lista de buena fe. Y vamos ahora a hablar de la probable formación que podría estar parando Marcelo Gallardo para lo que va a ser el duelo del próximo sábado frente a Rayados de Monterrey. El equipo podría tener algunas modificaciones más de lo que se pensaba, más allá del cambio ya sabido, la baja obligada de Driussi hace que Gallardo tenga que hacer un cambio en el sector ofensivo. Pero aún así, a pesar de esta modificación, podría también haber cambios en todas las líneas, es decir, uno en la defensa, uno en la mitad de la cancha y uno en el ataque. Está también claro que no se puede guardar nada para este partido. Tanto el entrenador como los jugadores saben que este será el encuentro crucial que definirá si River clasifica o no a la siguiente ronda del torneo, básicamente porque más allá de que Rayados de Monterrey hizo un buen partido contra el Inter y estuvo a la altura de las circunstancias en el duelo en el cual enfrentaron a los italianos en la primera jornada, mirándolo desde afuera, para River debería ser, en teoría y en la previa, más accesible hacerle un buen cotejo a los mexicanos que al equipo italiano. Y como solo le sirve ganar al equipo de Núñez, obviamente que hay que ponerlo mejor. Por lo pronto, las 3 modificaciones serían las siguientes. En la defensa, que ahora voy a estar hablando más detalladamente de este cambio, Paulo Díaz ingresaría por Pesela. Esto provocaría que Martínez Cuarta cambie de sector y pase a jugar como primer zaguero central, que creo que es donde se siente verdaderamente más cómodo. Me parece que jugando como segundo zaguero, Martínez Cuarta, al tener que estar todo el tiempo con el perfil cambiado, tiene muchísimos errores y le cuesta mucho salir jugando. En la mitad de la cancha saldría Nacho Fernández. Acá su ingreso dependería de que si el equipo es un poco más equilibrado o un poco más ofensivo. Yo creo que también el ingreso, ya sea de Galopo o de Mesa por Nacho, dependerá de quién termine entrando por Driussi en la delantera. Si el que ingresa en el ataque es directamente Borja por Driussi, yo creo que va a jugar Galopo
porque me parece que en ese caso River tendría que en la mitad de la cancha reunir futbolistas que puedan darle cierto equilibrio al centro del terreno de juego. Si el que termina ingresando por Driussi es otro jugador, que pueden ser tranquilamente Mesa y Galopo, justamente los dos que entren. Mesa jugaría más adelante como extremo por izquierda, junto con Colidio, que pasaría a ser referencia de área, y Mastantuono por el costado derecho, mientras que Galopo ingresaría en la mitad de la cancha. En resumen, el probable 11: Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz, Acuña, Enzo Pérez, que más allá de que salió por una sobrecarga se mantendría en el equipo, Castaño, Galopo. La duda pasaría, me parece, por si juega Mesa o si juega Borja, dependiendo de quién será el reemplazo de Driussi, y Mastantuono y Colidio completarían el 11 titular. Y muchos nos preguntamos por qué en el partido inaugural jugó Pesela y no Paulo Díaz. Es verdad que Pesela es un campeón del mundo, es cierto que en su momento cuando llegó a River como refuerzo a mediados del año pasado le dio al equipo cierta garantía y solidez defensiva, pero este 2025 está siendo verdaderamente muy malo. Y no es que el chileno haya tenido un nivel sobredimensional que no pueda salir del equipo bajo ningún tipo de circunstancia, pero me parece que, primero de todo, si juega Pesela, eso obliga, como dije antes, a que Martínez Cuarta cambie de lado y eso perjudica también al otro zaguero. En cambio, si juega Paulo Díaz, es el chileno quien juega de número 6 y Martínez Cuarta juega de primer marcador central. Y en ese sentido creo yo que se acomodaría un poco en lo que respecta a la saga titular. Y después básicamente porque si analizamos la regularidad que han tenido ambos en el semestre, creo que Paulo Díaz ha sido mejor que Pesela. No hay mucho para discutir en ese sentido, más allá de que a alguno le pueda gustar más Pesela, porque creo que el mejor nivel de Pesela sí es mejor que el nivel superior de Paulo Díaz, pero es algo que en este 2025 no hemos visto nunca. Y me parece que no estamos en un contexto en el cual se pueda rifar a un jugador que ha tenido un mejor año que otro que está siendo titular. Es cierto, repito, que no es que todo el mundo pida a Paulo Díaz como titular de manera indiscutida, pero ya viendo que frente a un equipo japonés Pesela tuvo que sufrir simplemente para cubrir la espalda de Montiel, porque la realidad es que no es que lo atacaron tanto a River. De hecho, en el primer tiempo no se puede decir que Pesela haya tenido errores, porque la realidad es que el elenco asiático prácticamente no lo atacó, pero en la segunda parte sufrió muchísimo. Cada vez que Montiel avanzaba un poco, cada vez que llegaba a la línea de la mitad de la cancha y había un futbolista que se imponía por sobre su espalda, Pesela tenía que salir al costado y quedaba pagando. De hecho, en una tuvo que ir al piso de manera bastante vehemente y se ganó la tarjeta amarilla. Después, es verdad, no significa que yendo Martínez Cuarta a jugar como primer marcador central pueda cubrir el sector de Montiel de manera perfecta, pero por el otro lado, yo creo que el chino cubrió mejor las subidas de Acuña. Después Martínez Cuarta tiene los problemas a la hora de salir jugando, que prácticamente comete un error grosero durante todos los partidos con la pelota en los pies. Pero creo que es algo que podría disminuirse si es que juega como primer defensor central. Así que el ingreso de Paulo Díaz no digo que es un hecho, pero es algo muy probable que se dé, teniendo en cuenta que de esa manera pondrías a un futbolista que tuvo un mejor rendimiento durante este año y además beneficiarías al otro defensor central para que juegue con su perfil indicado. Y así se encuentran hasta este momento las posiciones del grupo E luego de los dos partidos que se jugaron el día martes. Importante el partido del sábado, ¿por qué? Si River gana, estará clasificado automáticamente a los octavos de final del torneo sin importar lo que suceda en los otros encuentros, no solamente en el que van a estar jugando antes, el Urawa Red Diamonds de Japón contra el Inter de Milán, sino también en lo que va a suceder el próximo miércoles. Después es cierto, si River gana su partido ante los mexicanos y el Inter hace lo propio frente a los japoneses, estarían combatiendo el primer lugar del grupo el miércoles que viene. A River le alcanzaría inclusive con un empate frente al equipo italiano para clasificarse como primero de la zona. Acá el problema surge en si River no logra ganar este partido, si empata. Obviamente si pierde, ya les tengo que decir que habrá obligación de ganar al Inter de Milán para clasificarse y no sabemos si como primero de grupo, porque inclusive si Rayados después le gana a los japoneses, el más grande saldría saliendo segundo. Pero ¿por qué aún el empate podría ser un mal resultado para el elenco de Núñez? Es cierto que River se asegurará terminar la fecha como primero del grupo, pero ¿qué es lo que sucede? Si el Inter le gana al Urawa Red Diamonds de Japón por más de 2 goles de diferencia, que es la cantidad de tantos que River le sacó a los japoneses en el primer partido, al más grande no le va a servir empatar con el equipo italiano en la última fecha para clasificar. Obviamente, si River como contra Rayados va a jugar en el último horario del sábado, ya sabe, por ejemplo, que el Inter ganó por tan solo un gol,
Y ahí el empate sí sería mirado con otros ojos, porque en ese caso la igualdad en la última jornada sí le podría alcanzar al conjunto de Núñez. Siempre suponiendo que también en la última fecha Rayados le va a ganar al Urawa Red Diamonds, porque obviamente si después en la última jornada los mexicanos pierden contra los japoneses, está claro que River le alcanzaría con los 5 puntos para clasificar. Pero suponiendo que River empate con Rayados y después empate en la última con Inter, quedarían los 3 equipos con 5 puntos, los mexicanos, los italianos y también obviamente el equipo argentino. De esta manera será la diferencia de gol, lo que termine decretando quiénes serán los dos que se metan en los octavos de final, y como dije recién, River le ganó por 2 goles al Urawa Red Diamonds. Si el Inter llega a ganarle por más de 2 goles el próximo sábado, ya habrá superado al más grande en ese sentido, y después habrá que esperar hasta la última jornada para saber si Rayados podría también ganarle por más de 2 goles, algo que es muy probable. Así que por eso es tan importante que River asegure su clasificación con un triunfo el próximo sábado frente a Rayados en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Los Ángeles. Y vamos a hablar ahora de los dos posibles refuerzos de River, o por lo menos los dos jugadores por los cuales el equipo de Núñez va a preguntar en este mercado para saber si pueden ser refuerzos. No puntualmente ahora, como dije recién, la posibilidad de traer un reemplazo para Driussi es únicamente si se puede contratar un delantero. No creo que el más grande utilice alguno de los dos cupos para incorporar un mediocampista, sabiendo que ese jugador en cuestión no va a ser titular ni mucho menos, más allá de que sí o sí, si se quiere contratar a un volante, tiene que ser un jugador que apenas llegue se pueda poner el manto sagrado, aunque no creo que esto sea para el Supermundial de Clubes de la FIFA, sino que quedará más para los octavos de final de la Copa Libertadores. El primer futbolista del que quiero hablar es Fausto Vera, mediocampista de Atlético Mineiro, jugador que está cotizado en alrededor de entre 6 y 7 millones de dólares, que a River le juega a favor el hecho de que el elenco de Belo Horizonte no esté disputando esta temporada la Conmebol Libertadores, motivo por el cual no es un competidor directo para el conjunto de Núñez a la hora de, obviamente, obtener el máximo título internacional a nivel clubes de Sudamérica. Y además porque el futbolista abriría en esta oportunidad las puertas para salir del fútbol brasileño, porque Fausto Vera había llegado al fútbol de ese país a mediados del 2022 proveniente de Argentinos Juniors. En ese entonces no fue Atlético Mineiro, sino que en primera medida fue transferido a Corinthians, pero tenía el objetivo, y tal como sucede con muchos jugadores que llegan a Brasil, de posteriormente irse al fútbol europeo, porque hoy por hoy el mercado brasileño tiene las puertas más abiertas que el argentino como para llegar al viejo continente, salvo que se hace una superestrella en Argentina, como es el caso de Mastantuono, como pasó con Julián Álvarez. Es muy difícil que venga algún equipo importante de Europa y te compre. Y en el fútbol de Brasil sucede más a menudo. Pero también existen los casos de jugadores que lamentablemente por distintos motivos no logran tener un buen rendimiento, quizás de manera continuada, porque Fausto Vera ha jugado en Brasil, no es que ha pasado las 3 temporadas, las 2 en Corinthians y la última en Mineiro, sin haber disputado partidos. La realidad es que ha jugado bastante, no es un futbolista que ha tenido lesiones musculares ni mucho menos, pero su nivel no se equipara a lo que fue en su momento en Argentinos Juniors, donde sin lugar a dudas y siendo muy joven era de los mejores volantes de todo el fútbol argentino. Así que el propio jugador abriría una puerta para una posible transferencia. Obviamente River va a tener que pagar lo que pretenda Mineiro. El contrato todavía del jugador es hasta el 2027, es decir, sí o sí habrá que negociar con el equipo brasileño para hacerse con sus servicios. Si el jugador ejerce presión, existe la chance de que el pase se pueda llegar a hacer. Y ahora vamos a hablar del otro jugador, que es Luca Robertone, futbolista al cual River ya fue a buscar hace 3 temporadas. Y su situación es similar a la de Fausto Vera en el sentido de que él creía que iba a pasar a un club más importante, en el caso de Vera, de Brasil a Europa, en el caso de Robertone, de la Almería de España, a algún conjunto más importante del viejo continente. Sin embargo, hace prácticamente 5 años que está jugando en ese equipo en cuestión. Llegó allí en octubre del 2020, luego de que el fútbol se reanudara después de la pandemia por COVID, y lamentablemente no ha logrado dar el salto a un equipo un tanto más relevante. Si bien es cierto que siempre ha sido importante en el Almería, él tenía la idea que después de un par de temporadas le llegaría la hora de jugar, no digo en un equipo grande de Europa, pero sí en un conjunto que al menos dispute las competencias internacionales de Conference League o de UEFA Europa League. Esto no ha sucedido y ya con 27 años tiene la idea, no sé si puntualmente de regresar al fútbol sudamericano, pero sí de ver qué nuevos destinos pueden depararle en su trayectoria como futbolista profesional. River fue en búsqueda de Robertone a mediados del 2022, sin embargo en aquel entonces lo que había ofrecido
la dirigencia era un préstamo con un cargo de 4 millones de dólares si es que River hacía uso de la opción de compra. En ese entonces el Almería pedía automáticamente 8 millones de euros para dejarlo salir de manera definitiva. No querían ninguna cesión ni algo parecido. Por eso mismo, desde el lado de River decidieron no avanzar con las charlas en ese momento. Ahora la cuestión podría llegar a ser distinta, sobre todo porque el propio futbolista ejercería la presión necesaria como para salir del equipo en cuestión. Tiene contrato todavía, también hasta el 2027, por lo que no habrá ninguna forma de que el monto que tenga que poner River para incorporarlo sea bajo. Sí o sí va a tener que negociar los directivos del Millonario con los dirigentes del club español para que se pueda hacer la transferencia. Tanto Robertone como Vera, que esto no lo mencioné, son mediocampistas internos, es decir, jugadores que se desempeñan al lado del número 5, esa posición que hoy por hoy está vacante en el 11 titular de River, porque sabemos que Enzo Pérez es el volante central, que Castaño juega a uno de sus lados, pero ¿quién juega hacia el otro? Últimamente lo ha hecho Nacho Fernández, pero sabemos que tiene que venir un recambio importante, así que veremos si se puede incorporar al menos alguno de estos dos jugadores. No creo que vengan los dos, porque River va a utilizar dinero para incorporar también en otras posiciones, en un delantero, en un lateral izquierdo y posiblemente también en un volante central. Por Robertone no se sabe exactamente cuál sería su cotización, pero rondaría entre los 4 y los 5 millones de euros. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, Gallardo empieza a delinear lo que va a ser el 11 que va a estar jugando contra Rayados de Monterrey el próximo sábado, partido importantísimo para las aspiraciones del conjunto de Núñez a la hora de clasificar a los octavos de final de este Supermundial de Clubes de la FIFA. Yacine Driussi afuera de todo el torneo y veremos si llega para los octavos de la Libertadores. El esguince ligamentario que sufrió tiene un tiempo de recuperación aproximado de entre 45 y 60 días y el partido de ida contra Libertad es dentro de 57 si tenemos en cuenta el día inicial de la lesión, que fue el pasado martes contra Urawa Red Diamonds de Japón. 3 cambios habrían el 11, entrarían Paulo Díaz, Galopo y Mesa en los lugares de Germán Pesela, Nacho Fernández y del recientemente lesionado Sebastián Driussi, y hay 2 futbolistas que podrían llegar a ser refuerzos, no puntualmente para esta competencia que está disputando en este momento el elenco del muñeco, sino para lo que será el segundo semestre. Tanto Fausto Vera como Lucas Robertone son 2 jugadores que interesan para mejorar la mitad de la cancha. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.